Buenos días a todos, soy Víctor del Corte. En primer lugar, me gustaría agradecer a todo el mundo su asistencia, bien como ponente, bien como asistente, tanto presencial como virtual, a este curso que organiza la cátedra. Yo tengo el placer hoy de presentaros a Montse Guardia, que es directora general en Alastria Blockchain System. Montse, Alastria es una asociación sin ánimo de lucro, se dedica a difundir la economía digital a través de tecnologías descentralizadas. Entre las tecnologías descentralizadas, pues la más conocida por todos pues, sería el blockchain, y es un proyecto pionero en la generación de nuevos modelos de economía digital. Montse es también asesora en la W Startup Community, que es una asociación para ayudar a crear una generación de líderes femeninos en el mundo digital, y es presidenta también de la Quantum Blockchain Alliance. Ella es ingeniera en telecomunicaciones, tiene 20 años de experiencia, entre los que ha dedicado, bueno, en los últimos años se ha dedicado sobre todo a tender puentes entre lo que serían pequeñas startups y multinacionales. Ha liderado equipos multidisciplinares y multiculturales y tiene sobre todo muchísima experiencia en tecnología de última generación. Bueno, pues por poneros un poquito en contexto, ella ha llevado los sistemas de información y de tecnología en Olimpiadas, ha llevado los sistemas de información y tecnología también en cumbres de la ONU, o sea que estamos hablando de un referente a nivel de información digital. Aparte de esto, pues es también colaboradora habitual en programas de mentoring y de innovación social, profesora asociada de universidad, profesora de escuela de negocio y bueno, viene sobre todo a explicarnos un poquito un concepto de algo, bueno, yo no sé vosotros, pero yo todavía no comprendo totalmente, ¿no? Viene a explicarnos el concepto de blockchain. Bueno, yo he estado en las últimas semanas viendo vídeos de blockchain, blockchain para dummies, blockchain en 5 minutos, aprende blockchain fácil, y bueno, yo os tengo que decir que para mí todavía me ha superado un poquito, ¿eh? O sea, espero que con esta presentación que nos va a hacer Montse, podamos entender todos de una forma fácil, primero, qué es el blockchain y, en segundo lugar, por qué esta tecnología disruptiva es realmente tan importante y que va a revolucionar no solo el sistema financiero, porque al fin y al cabo parece que el blockchain todo el mundo lo asociamos al Bitcoin y a las criptomonedas, etcétera, pero va mucho más allá de ello y se puede aplicar a cualquier ámbito eliminando pues, las estructuras verticales entre cliente y proveedor y simplifica todos los intercambios digitales, tanto a nivel de la cadena de suministro como a nivel de aportar valor al producto, etcétera. Así que nada, sin más, te dejamos con la presentación acerca de los nuevos modelos de economía digital. Muchísimas gracias, Víctor, y encantada de estar aquí. Creo que voy a intentar, a ver. Sí, fantástico. Me paso la mascarilla porque me gusta siempre levantarme, Víctor lo sabe, y me gusta estar un poco más cerca porque vamos a hablar, y tenemos una horita, ¿no?, más o menos, para poder transmitiros qué es esto de la nueva economía digital, ¿no?, y por qué el blockchain, la cadena de bloques, ¿no?, y que os vayáis de aquí, se vayan de aquí todos y los que estén en casa con una pincelada o una inspiración y querer profundizar más, ¿no? Cuando hablamos, y a mí me gusta mucho empezar, ¿no?, porque la necesidad de ver la tecnología
desde la tecnología, algunas veces nos perdemos, ¿no? Tenemos que ir al bit, ¿no? Que nosotros los informáticos o los ingenieros de telecomunicaciones es algo muy tangible, pero en verdad es intangible, no lo vemos. Pues me gusta siempre empezar desde nosotros, ¿no? Desde el por qué, ¿no? El por qué tenemos sistemas de la información y el por qué estamos hablando de economía digital, ¿no? Y el por qué es por las personas. O sea, nosotros ahora mismo, en este siglo XXI, ya llevamos 21 años del siglo XXI y sí, depende si contamos, ¿no? El 20 o 21 años, pero la verdad es que estamos en una era de transición, ¿no? Si en el futuro nos analizan, ¿no? Seguramente dirán, esta gente del siglo XXI estaba transicionando hacia otra cosa y pronto veremos por qué digo esto, ¿no? Y por qué os pido, y eso siempre me gusta hacerlo, pues empiezo con esta slide y con estas nubes que si algunos de pequeños y espero que algunos de mayores os levantáis cada mañana o durante el día y veis este cielo precioso hoy aquí que no hay nubes, pero algunas veces hay, ¿no? Os levantáis y veis esas nubes y dejáis, ¿no? Dejáis un poco relajar vuestra mente, pues vuestra mente es creativa. Vuestra mente cuando se relaja y sobre todo cuando somos niños, vemos formas en estas nubes, formas que nos inspiran, ¿no? Y es por eso que hablar de tecnología digital, primero de todo, y hablar de economía, primero de todo, es hablar de nosotros, de nuestra inspiración y de qué es lo que nos motiva cuando nos levantamos o cuando vemos ese momento de relax, estas nubes. En esta época, ¿no? En esta era de transición del siglo XXI, queremos, ¿no? Hacer eso. Hemos visto los discursos, han sido fantásticos los mensajes. Vamos a repensar. Pero es que repensar, tenemos que primero tener esa relajación de nuestras mentes, poder repensar. Y aquí siempre me gusta poner esto es un chiste en inglés, ¿no? Os lo traduzco. Es, oye, esto pasa mucho en muchas empresas, ¿no? Los empresarios tenemos que innovar, tenemos que hacer algo distinto que nadie más haga de nuestra competencia, ¿no? Los únicos que vamos a hacer esto. Vale, muy bien, sí, pero cuando lo pensamos, lo presentamos y ¿quién no se ha encontrado con, ostras, pero esto me parece un poco arriesgado, ¿no? ¿No habrá alguien que lo ha hecho antes? Bueno, si lo haces antes no es innovación, ¿no? Y esto es lo más importante y lo más relevante, ¿no? Si tú estás pensando y estás repensando, te has de atrever a tener riesgos. Y hacer riesgos y tener riesgos no es malo, genera oportunidades. Lo que pasa es que los riesgos se han de gestionar. Y ese es el reto, ¿no? Que siempre tenemos. Cuando repensamos e innovamos, tenemos que asumir riesgos, el miedo debe quedar atrás, pero de una forma consciente y rigurosa. Tenemos que poder gestionar ese riesgo para que se convierta realmente en una oportunidad. ¿Por qué os digo esto, no? Porque la base de lo que vamos a hablar, de esa tecnología digital nueva, viene porque estamos innovando, ¿no? En verdad, innovar, algo que es de dentro nuestro, innova, nuevo, y acción, ¿no? En acción, innovación. O sea, algo nuevo que hemos pensado y que lo ponemos en acción. Si no, no es innovar, si no es creatividad, ¿no? Si tú piensas algo nuevo y tienes creatividad, está genial, pero cuando lo pones en acción, eso es innovar, cuando lo haces real. Bueno, nosotros, y estos señores son del 86, ¿no? El inicio también de esta tecnología digital, esos años 80, ¿no? Ya había una evolución muy, muy fuerte, años 70, inteligencia artificial, ya hay ¿no? Ya hay un recorrido de tecnologías de la información, y en los 80 estos señores dicen, el Rosenberg y Klein, uno dice, no, mira, innovar en economía, en modelos de negocio, es escuchar el mercado. Si yo veo qué está pasando a mi alrededor, si yo veo aquí, ¿no? La cerámica, si yo sé que la gente viene, ¿no? a buscar este tipo de cerámica por un determinado, ¿no? Por un determinado caso, si yo escucho el mercado, puedo pensar cómo puedo llegar a hacer algo que nadie más está haciendo y que el mercado necesita. ¿No? Y esto es lo que llamamos innovar porque el mercado te está llamando, ¿no? Oye, mira, que estoy viendo esto. Otra cosa, y que hemos hecho en digitalización, ¿no? En economía digital, hemos innovado escuchando el mercado en el mundo web, ¿no? Cuando empezamos los años 2000, ¡buah! Entre los 90 y los 2000, empuje de la tecnología web, creamos portales y hay, pues, por ejemplo, ¿no? Hay una empresa
y hay una situación, bajan los costes de las líneas aéreas, ¿no? Podemos volar de forma más económica. Y cuando volamos de forma más económica, ¿qué pasa? Oye, es que yo tengo un primo hermano, que vive en Bruselas, que te puede dejar el apartamento. Ah, es que yo tengo un primo conocido tercero que tiene un amigo que tiene un apartamento en Londres. ¿Vale? ¿Qué hacemos? Pues bajar, ¿no? También el coste de lo que sería la acomodación, ¿no? El hotel. Cuando hacemos esto, hay alguien que está escuchando en el mercado digital y dice, oye, el primo hermano del no sé quién lo puedo poner en la web. Pon tu apartamento en la web, en el portal, y ya no tienes que tener el primo hermano tercero, ¿no? Puede ser cualquiera en el mundo. Y además te va a dar una referencia, ¿no? Y ahí pues nace un modelo de éxito ahora mismo, ¿no? Hay una primera empresa que es Airbnb, pero luego aparecen más, ¿no? Y ahí está el modelo el modelo de los apartamentos turísticos. Eso es innovar porque porque había una necesidad en el mercado que aparece. Y hay una tecnología que es la tecnología web, que te lo permite hacer, ¿no? Te permite llegar a mucha gente, poner un portal y que además haya una recomendación. Y esto durante los últimos 10 años se ha convertido en una gran empresa. Fijaros, ¿no? Gracias a la tecnología digital de web, ahora se ha innovado por empuje, por escuchar al mercado, y hay un nuevo modelo de negocio. Es un nuevo modelo de economía, ¿no? Es distinto este modelo del que estamos habituados en el mundo físico. No os voy a hablar de este modelo, yo os voy a hablar de la siguiente revolución. La siguiente revolución, ese señor Rosenberg ya decía, oye, no, mira, es que además de empujar, o sea, además de escuchar al mercado, los tecnólogos, ¿no? Y cuando hemos empezado, y no solo los tecnólogos, sino las ingenierías, ¿qué ha pasado? Pues que hemos creado artificios, ¿no? Hemos creado, ¿no? En esta tecnología, pues aparece que estudiando bastante, y por eso es complejo la cadena de bloques, aparece una situación donde hay una innovación por empuje tecnológico. Hay una tecnología de la información distinta y que sirve para muchas cosas que no sabemos ni para qué. O sea, que esta tecnología podemos llegar a hacerla servir para millones de cosas y nos obliga a innovar. ¿Vale? Y aquí estamos innovando porque tenemos esa pieza del puzzle, a mí me gusta ponerlo así, esa pieza del puzzle que nos va a encajar en múltiples ideas que vamos a poder tener. Aún no sabemos qué problema resolvemos. Y eso, imaginaros qué riesgo, si aún no sé qué voy a resolver, ¿no? Invertir en algo que seguro que hay que gestionar un riesgo, pero también seguro que me da abundancia de ideas. Y ese es el mundo blockchain, ¿no? El mundo de la cadena de bloques tenemos una tecnología que sabemos que es robusta y que tiene una serie de ventajas que ahora os contaré, pero todavía estamos viendo, y todavía digo porque ya he empezado a ver algunos casos en los cuales genera economía, pero todavía, y sabemos los que llevamos años, que eso va a generar más. Va a ser un cambio disruptivo. O sea, va a generar otra forma de hacer, ¿no? Como lo generó en su momento el hecho de que usáramos móviles o Internet, ¿no? Eso es lo que me gusta que os llevéis, ¿no? Si estamos repensando nuevos modelos de economía, aquí hay una herramienta que está ahí, que es tecnología de la información y que va a hacer que nuestro negocio sea distinto y seguramente más abundante y sobre todo más sostenible. Y aquí quiero esa economía, ¿no? Quiero que reflexionemos sobre economía digital, ¿no? Cuando ya hablamos sobre economía, ¿no? Generar un poco sitios de trabajo, generar nuevos modelos de relación, generar beneficio y sostenibilidad en digital, ¿no? Hasta ahora hemos hablado de economía digital. Y lo pongo así porque para mí la economía no debería tener etiquetas. La economía es economía, ¿no? Los grandes estudiosos, ¿no? De todos que estáis aquí en la universidad, ese rigor, ¿no? Economía es economía. ¿Qué nos pasa cuando ponemos la etiqueta digital? Es por algo que le hemos puesto la etiqueta digital. Y le hemos puesto la etiqueta digital porque realmente la economía que se genera a nivel digital es distinta. No la vivimos como vivimos un intercambio monetario. No es lo mismo ir a comprar una barra de pan o unos calzados en una tienda física que hacerlo en un portal de Internet. Y ahora os explicaré por qué esto es relevante, ¿no? Quedaros con esta idea, ¿no? ¿Por qué hemos puesto la etiqueta digital al lado de economía? ¿Y por qué actualmente en el marco jurídico legal algunas veces esta economía digital
igual no está encajando, no está generando o no tenemos las relaciones laborales, el derecho mercantil, todo este marco jurídico legal que tenemos alrededor, ¿no?, de la economía, porque ese marco jurídico legal algunas veces no nos encaja con los modelos que se han generado a partir de que tenemos conectividad por Internet, ¿no? La economía digital viene y aparece cuando aparecen los portales web, cuando aparecen las aplicaciones móviles y cuando ahora mismo las cuatro primeras empresas que están generando la economía mundial son digitales. Fijaros qué relevancia, ¿no? La economía, tal como la entendemos con su marco jurídico legal, todavía no encaja 100% con lo que está generando más dinero en el mundo actualmente. Por eso la reflexión tiene que ser una reflexión de repensar, ¿no? Tenemos que, como bien decía la rectora, analizarlo de una forma profunda, porque aquí hay un cambio sustancial que ha estado pasando en los últimos 20 años en el siglo XXI. En este siglo XXI hemos y debemos ser todos muy cautelosos porque a veces los árboles o las raíces no nos están dejando ver el bosque. ¿Y cómo tenemos que hacer esa reflexión y por qué, ¿no? Un poco estoy aquí con vosotros, ¿no?, que sois estudiosos, y yo quiero comentaros que esta reflexión y el por qué hablamos de blockchain haciendo esta reflexión es porque el cambio que surge en el 2009, ¿no?, el cambio que se empuja y que se empuja, fijaros, en el 2008 y 2009, ¿qué pasa en el 2008 y en el 2009? A nivel económico, mundialmente. Una enorme crisis. Y una enorme crisis, ¿por qué hay esa crisis? Porque ha habido una mala práctica, ¿no? Hubo una mala práctica clarísima de una serie de personas en una serie de empresas que se apoyaron en unos sistemas de la información financieros que no alertaban sobre esa mala práctica y generando y llevando a la economía mundial a una catástrofe, ¿no? Si os acordáis, desgraciadamente, de la crisis del 2009. En ese momento de crisis contextual, casualmente o no, la casualidad puede ser causalidad, ¿no? Causalidad o causalidad, nace Bitcoin. ¿Qué es Bitcoin? Y ahora empiezo, ¿no? Es algo que nace de alguien que no conocemos, anónimo. Tengo la sospecha personal, pero no puedo asegurároslo, que es un grupo de ingenieros eruditos de una universidad que seguramente era el MIT, por ejemplo. Hay mucha, eso ya es la ola que digo yo, ¿no? Es digamos, la prensa rosa del Bitcoin, ¿no? La prensa rosa del blockchain también tenemos, que es averiguar quién era el fundador, ¿no? Pero esa prensa rosa, yo os diría, yo apuesto, porque eran unos ingenieros o ingenieras del MIT que empujaron, ¿no?, un cambio sistémico. ¿Y qué es ese cambio sistémico? ¿Qué es Bitcoin y qué es Bitcoin para blockchain, ¿no? O sea, Bitcoin nace con una idea que es intercambiar un valor. Fijaros, un valor, no he dicho moneda, he dicho valor. O sea, es un número de bits conjunto, ¿no?, un elemento digital que no vemos, que se intercambia entre múltiples, entre pares en múltiples lugares. No hay una estructura centralizada, no hay una estructura jerárquica. Cada uno puede intercambiar y aparecer, y cuando digo aparecer es porque has de estar presente en la red, para intercambiar un valor que es un valor que va a depender de la capacidad que tengas en poder generar ese valor, ¿no?, en encontrar ese valor. La forma como Bitcoin funciona, que es lo que nos gusta a los tecnólogos, es la plataforma, el Bitcoin con B mayúscula. Eso es la plataforma de intercambio. Eso utiliza técnicas, ¿no?, de lo que sería la computación altamente complejas, ¿no? Pues es una mezcla de minería de datos junto con algoritmos de consenso, junto con protocolos de comunicación y sobre todo con una idea buenísima de una utilización de la criptografía o la criptología. Si os hablo de todo esto, ya entro en mi terreno, con mis palabras, ¿no?, el terreno de la tecnología. Pero no os quedéis con esas palabras, quedaros con que el intercambio que se hace es esto, es un cambio de arquitectura digital. Si la web
Y si el mundo digital hasta ahora y las aplicaciones móviles funcionan desde todos nosotros, desde los terminales, desde los ordenadores, desde los móviles, hacia un ordenador, ¿no? Hacia algo que está centralizado, que no vemos y que ahí se procesa, ¿vale? O sea, esto que decíamos, ¿no? Los apartamentos, ¿no? Cuando hacemos clic y simplemente estamos reservando un apartamento turístico en una web, al final detrás de nuestro clic, detrás de esa pantalla, de esa web y de ese móvil y de ese ¿no? Y ese smartwatch o de ese elemento reloj inteligente, cuando hacemos esa acción de hacer clic, eso es una acción que va a parar a un ordenador central. No lo vemos, se transmite por Internet de forma securizada y se procesa. Esto es la tecnología centralizada y es como está diseñado Internet o las aplicaciones encima de Internet actualmente. ¿Qué estamos haciendo y qué pasa cuando nace Bitcoin en su momento, ¿no? Os he hablado de la plataforma. El valor que se intercambia es con la B minúscula. Con la B mayúscula, ¿cómo se intercambia? Es esta red mallada, ¿no? Pasamos a que todo el mundo que está en la red está conectado. Esos ordenadores, no importa qué aplicación hagan, están conectados. La forma como se transmite la información es entre todos y para todos. Hay un cambio, ya rompemos la arquitectura. Y si lo pensamos, cuando hablo de arquitectura digital, es como la arquitectura física. Si pensamos en los cambios de arquitectura, ¿no? La clásica a la gótica, ¿no? Para alguien va a ser mejor la gótica y para alguien va a ser mejor la clásica. Pero hay un cambio de época, ¿no? En el momento de la época, ¿no? Si pensamos en arquitectura, que es más sencillo, y vemos cómo eran los clásicos, y vemos la arquitectura griega clásica, y hay un momento en la historia en que pasamos a la arquitectura gótica, es porque la sociedad, ¿no? está siendo más, se siente mejor, ¿no? En esa arquitectura. Bueno, pues aquí lo mismo, en la digitalización es lo mismo. Hemos estado digitalizando en una arquitectura centralizada. Hay grandes aplicaciones, grandes usos, empresas enormes, pero ahora es el momento de empezar a trabajar y a hacer economía en una arquitectura descentralizada o mallada, que ese es el reto, ¿no? Y ese es el nuevo reto que tenemos ahora. Las aplicaciones descentralizadas sobre, ¿no? Las aplicaciones digitales sobre una nueva arquitectura. Fijaros que no es algo fácil lo que os estoy diciendo, ¿eh? Es complejo, por eso es tan difícil entender el blockchain, porque estamos cambiando a nivel tecnológico la base de la estructura de la economía, comillas, digital. Y ahí, por eso esa reflexión, y por eso hoy quería daros un poco ese punto, ¿no? De decir, no es tanto entender el cómo funciona la cadena de bloques, que luego os lo explico, sino el entender cuál va a ser el impacto o cuál está siendo el impacto, ¿no? Porque hablamos del 2009 y después del 2009 llega el 2015 y son dos fechas importantes. Hay una evolución y luego viene el 2017 y estamos en el 21, ¿no? Tenemos 4 hitos en esta evolución que estamos teniendo, que es una evolución del uso de una digitalización basada en una red en malla. Quedaros con esto, con la red en malla, porque la red en malla, ¿no? Si nosotros podemos, si nos permitimos el lujo de estar en Internet con la misma capacidad que puede estar alguien que está proveyendo un servicio global, y fijaros, ¿no? Si yo soy una pequeña empresa, una pyme, y puedo digitalizarme teniendo el control de lo que estoy intercambiando en mis trámites desde mi pequeña empresa al mismo nivel que lo puede hacer uno grande, oye, pues creo que estamos aplanando, ¿no? Y estamos cambiando quizás el modelo de intercambio económico, ¿no? Y ahí es donde puede venir, ¿no? Lo que llamamos ese enjambre, ¿no? Ese modelo que la naturaleza ya nos ha, ¿no? Al final la naturaleza es muy lista, ¿no? Ya, si observamos la naturaleza seguramente tenemos muchas soluciones que todavía no sabíamos, ¿no? Pues observando esa naturaleza vemos ecosistemas. La palabra ecosistema es relevante en el mundo blockchain. Vemos ecosistemas que funcionan. Os voy a dar pinceladas, ¿no? Ya hemos hablado de cambio de arquitectura digital, red mallada, todos estamos presentes y todos recibimos lo mismo.
Pero ¿cómo lo hacemos, ¿no? El cómo lo hacemos es lo que estamos trabajando, ¿no? entre todos los tecnólogos. Pero es que no es un trabajo de tecnólogos. Sí, programamos, sí, es código, pero el trabajo real de hacer el nuevo servicio, las nuevas aplicaciones descentralizadas, deben venir desde el punto de vista funcional, desde el conocimiento puro del negocio que estamos haciendo o la profesión que estamos teniendo, ¿no? Y aquí es donde viene el mensaje. Si hemos digitalizado para que las enfermeras o los médicos estén delante de una pantalla y no delante del enfermo, es que no estamos haciendo algo bien. Un médico o una enfermera lo necesitamos que hagan de médicos y de enfermeras, no que entren datos o que saquen datos o que miren pantallas. Queremos la parte humana que ellos tienen, la parte vocacional que ellos tienen. No podemos perder esto. Pues en una empresa lo mismo. Si nos dedicamos a cerámica o nos dedicamos a calzado o nos dedicamos a hacer, ¿no? Lo mejor que sabemos con la piel, eso es lo que queremos hacer. Queremos dotar al mundo de lo mejor que sabemos hacer con la tierra, con la piel o con cualquier otro elemento. Es nuestra base como empresa y eso no queremos perderlo. Digitalizar no es perder nuestro saber hacer, no es perder nuestra vocación, es hacerlo de forma mejor, más escalable y sostenible. Y eso es lo que tenemos que repensar, ¿no? Si cuando digitalizamos una empresa perdemos la base de nuestra diferenciación, es que ahí igual tenemos que hacer un pensamiento de por qué estamos digitalizando. Entonces, digitalizar nos ha de ayudar a crecer, a ser sostenibles, pero a no perder nuestro valor intrínseco, nuestra vocación, ¿no? Lo mismo que os decía con las enfermeras o médicos o dentistas, ¿no? O sea, bueno, médicos en el sentido amplio. Eso es lo que tenemos que pensar. ¿Qué nos obliga si diseñamos algo, ¿no? Una aplicación digital en blockchain? Nos obliga, y aquí las palabras estas más raras, ¿no? Nos obliga a saber lo que es un token, ¿no? Habíamos hablado de que el Bitcoin le damos un valor, comillas, económico, comillas, ¿no? O sea, es un valor de pago, de intercambio. Bueno, hacer un token es decidir qué es de nuestro negocio lo que realmente queremos intercambiar, sobre qué vamos a hablar. Un token puede ser una pieza de cerámica única. Un token puede ser, obviamente, ¿no? un valor como un diamante. ¿Vale? Estamos haciendo una cosa cuando tokenizamos, es que es hacer un espejo de algo físico, o no, luego lo hablaremos, pero puede ser que sea de algo físico a un valor matemático. Un diamante, pues un diamante es lo más fácil de explicar, porque un diamante se explica y es único, ¿no? No es que entendamos todos de diamantes, pero un poco os puedo decir que un diamante tiene 5 variables matemáticas que lo hacen único. El color, el cristal, el corte, eso, el cuarzo, ¿no? Todo esto son 5 variables matemáticas que harán que ese diamante sea único, ¿no? Y eso es lo que le da valor también cuando adquieres un diamante, que es único, ¿no? Y que es para siempre. Esto que hemos digitalizado, el diamante, ha sido un token, lo hemos tokenizado, ¿no? Cuando hacemos eso, cuando convertimos algo físico en algo matemático que se pueda intercambiar, es crear un token, ¿vale? Quiero que os quedáis con ese concepto del token. Ahora se habla mucho en la prensa de los NFT, de los tokens, ¿no? En castellano, en inglés sería non-fungible tokens, ¿no? En castellano sería token, ¿no? Token es valor digital único, ¿no? No fungible, o sea, no fungible significa que es único, no lo vamos a quemar, ¿no? Y esto pues sí que tiene sentido, pero hay que hacerlo bien. Lo interesante de crear tokens no es crear tokens, es que los creamos para intercambiarlos en las redes malladas, para ponerlos dentro de una cadena de bloques, para bloque, ¿no? Cuando hacemos un bloque, y ahora también la segunda cosa interesante, hacer un bloque es traducir, ¿no? Es poner unos criterios de criptografía, de codificación, para hacerlo, para enmascararlo, ¿no? ¿Y qué significa enmascararlo? Pues que solo los que conocen la regla de codificación, que hacen codificación, esto ya imaginaros, en la piedra Rosetta ya se hacía, ¿no? O sea, para poder traducir la piedra Rosetta, siglos para entender cuáles eran las llaves, ¿no? Que se habían usado para traducir los símbolos.
Aquí también, ¿no? O sea, estamos haciendo, cuando hacemos criptografía así muy básico, es que nos inventamos unas reglas para traducir algo que nadie más pueda leer, solo los que tengan esas reglas, ¿no? Máquina Enigma. Un poco, esto es lo importante. Pues en blockchain, el bloque es algo que hemos creado con criptografía, hemos creado ya codificando. Si ese valor está codificado, solo los que tengan la llave, los que tengan el código para abrirlo, para abrir ese bloque, podrán entenderlo, ¿no? Esto por un lado. Y por otro lado, lo encadenamos. ¿Qué significa encadenar? Que todos estos bloques van seguidos de una línea secuencial, como un libro, ¿no? Cuando abrimos un libro, página 1, página 3, página 3. ¿Dónde ha ido a parar la página 2? Ha habido un error, ¿no? Pues aquí lo mismo, ¿no? Si hay una alteración en la secuencia de la cadena, hay un error y matemáticamente se ha programado para que se pare la cadena. Estas dos cosas que os estoy explicando son relevantísimas, porque primero, la securización de un dato, de ese token que intercambio, lo hago ya en la base, lo hago en el momento en que lo adquiero, con lo cual los que nos dedicábamos a seguridad de la información, lo protegemos, no necesitamos proteger el ordenador central, estamos protegiendo la información que está ahí. Entonces, eso es muy relevante para lo que es la simplificación del mundo digital. No estoy simplificando, estoy securizando esa información desde el origen. No necesito poner barreras perimetrales, que se llaman, ¿no? O sea, yo ya tengo una puerta cerrada. Y lo segundo es que esa cadena, si hay una alteración, si alguien manipula, lo vamos a saber. Con lo cual, esto nos da, imaginaros, nos da una garantía de que como mínimo lo que nos está llegando no lo han manipulado. Y de ahí es una de las gracias del uso de blockchain, ¿no? Cuando hablamos de transparencia, no es tanto la transparencia del valor, de lo que hay, de lo que se intercambia, sino el saber que nadie lo ha manipulado. O que, a ver, nadie siempre es un término, o que la gran mayoría, ¿no? Porque ya sabéis que nunca es el 100%, porque la seguridad siempre, ¿no? Siempre hay alguien que puede ser más listo y luego también siempre hay alguien que puede ser más listo que el que ha sido más listo, ¿no? Malotes y buenotes en Internet, eso también sabemos. Bueno, pues os quería decir esto: tokenización, traducción, cadena de bloques, ciberseguridad, ¿no? Y transmisión ordenada y poco manipulable. Si hacemos esto, y además esto lo hacemos, y ahí viene la gracia del 2015. En el 2015 aparece este concepto que se llama cláusulas condicionales, que lo hemos traducido por smart contracts, en verdad en inglés es contrato inteligente, pero no es un contrato, es una cláusula condicional. En un contrato veréis muchas cláusulas, pues lo que hacemos aquí, lo que digitalizamos, es lo que llamamos cláusulas condicionales. ¿Qué son cláusulas condicionales? Si hay estas condiciones, entonces haz esto. Y si no son estas condiciones, no hagas esto. Esto es la base de la automatización en digital. Si yo le digo a una máquina, ¿no? Cuando estoy haciendo código, estoy un poco hablando con máquinas para que hagan cosas, ¿no? Si yo le digo, oye, si pasa esto, haz esto. Si esta señora quiere 3 pares de zapatos y este señor 4 y el precio es X, por favor, si lo quieren, anótalo. Y que sea solo si han hecho una transferencia de ese valor. Fijaros, automatiza una venta. Automatiza con unas condiciones, que es este zapato, ese valor y esta persona. Y eso es la magia de las cláusulas contractuales o estas cláusulas que llamamos inteligentes, que estás poniendo inteligencia en un intercambio muy simple. Por eso nos gusta el blockchain, porque no nos obliga a hacer cosas complejas, nos simplifica. Estamos basando en cláusulas condicionales. Y eso es escribir la blockchain, ¿vale? Y eso es tener detalle de qué quiero vender. Quiero vender estos zapatos a este tipo de personas por este precio. Eso es lo que yo tengo que programar. Y por eso necesito el aspecto funcional. No me sirve que alguien diga, pues van a vender cojines. No, es que yo quiero que el que vende el cojín me diga exactamente qué es y qué valor y cuánto tiempo. Eso se programa. Imaginaros qué potencia, poder programar los intercambios básicos. Esa es la gracia de la blockchain. Nos da economía porque estamos automatizando intercambios básicos de nuestro día a día en una pyme o en cualquier lugar. Y esa es la gracia, la automatización de los trámites.
¿Qué hacemos si conseguimos, ¿no? Y aquí volviendo, ¿no?, a nuestra reflexión de repensar la economía, si conseguimos que el modelo físico, ¿no?, si conseguimos que un modelo de una tienda física se pueda traducir más parecido al modelo digital y lo hacemos escalable, porque esa es la gracia del uso de la red. Si podemos vivir como vivimos en un mundo físico, ¿qué nos falta para hacer lo mismo en el mundo digital? Los instrumentos financieros, la propiedad intelectual, ¿no?, y la seguridad jurídica. Si puedo traducir esto que hace que el mundo actual de la economía, las reglas por las cuales nos regimos en el mundo económico, si podemos tenerlas al mismo tiempo en un mundo digital, esa palabra, esa etiqueta de economía digital, igual no la necesitaré en un futuro. Será economía, ¿no? Y eso es donde tenemos que repensar. ¿Qué tenemos que hacer en el mundo de instrumentos? O sea, ¿qué tenemos que hacer en el mundo de la economía y en el mundo jurídico para acoplarnos a estas nuevas herramientas, ¿no? Y para que esto sea una economía conjunta. ¿Y por qué queremos hacerlo, no? Oye, ¿por qué tengo ahora yo que repensar toda la economía de Keynes? No, lo tienes que hacer. ¿Por qué? Porque la digitalización te da ideas, te hace que este mundo sea más sostenible, que este mundo sea mucho más equilibrado y en general, ¿no?, que podamos tener todos riqueza. Por eso lo queremos hacer, ¿no? Por eso tenemos que trabajar conjuntamente. Cuando digo trabajar conjuntamente es llegar al futuro donde el intercambio de mercado lo harán, podría ser, las máquinas, ¿no?, que ya estamos muy cerca, ¿no? Ya tenemos sensores, ya tenemos información que nos llega. Si esa información la pudiéramos securizar, la podíamos automatizar con cláusulas contractuales, mucha de nuestra vida igual no la estaríamos perdiendo, ¿no?, en trámites. Igual esa enfermera podría curar y cuidar a ese enfermo si no tuviera de preocuparse de trámites en general, ¿no? Entonces, ahí está el cambio relevante. Y aquí es donde podemos hacerlo y cómo hacerlo, ¿no? Os estoy hablando de algo un poco macro, ¿no? ¿Qué voluntad aquí, Montse, diciéndonos que vamos a hacer que la economía sea economía, no tenga etiqueta digital y que podamos automatizar por cláusulas contractuales toda la economía. Bueno, para hacerlo no podemos hacerlo 4, tenemos que hacerlo de forma enorme. Y para eso tenemos que unir, ¿no?, y eso que se llama la triple hélice de innovación, tenemos que unir la visión empresarial, la visión del mundo de la industria, con la visión del mundo de la administración pública, de la gobernanza, con la visión de la universidad, porque sí, es verdad, necesitamos rigor y necesitamos hacerlo de una forma sólida, ¿no? Y las universidades, eso es lo que necesitamos y precisamos para que nos den ese rigor. Entonces, innovación por triple hélice, sin lugar a dudas. ¿Y por qué? ¿Y si estamos preparados? Bueno, pues tenemos que ser conscientes que somos abejitas, ¿no? Que no somos los únicos, ¿no? Tenemos esa manía de que soy yo quien he hecho esto. No, las cosas enormes se hacen en grupo. Se llama inteligencia múltiple o colectiva. Si no somos muchos que empujamos hacia el mismo lugar, poco podemos hacer, ¿no? Y ese es el gran reto. ¿Cómo podemos trabajar colaborativamente? O sea, ¿cómo podemos, ¿no?, ser esos descubridores del nuevo mundo en los cuales no somos unos, sino somos muchos? Esa es la gracia de este siglo XXI. Cómo sabemos y aprendemos a trabajar en colaboración para competir mejor. Y eso es lo que intentamos que sea Alastria. Alastria la fundamos en el 2017. Ya os he dicho 3 fases, ¿no? En el 2017 aparece en el mundo blockchain una explosión, ¿no?, de un montón de gente que entiende o que empieza a entender el intercambio de valor y crean, ¿no?, y se crea un tipo de instrumento un poco regulado, ¿no? Y ahí es donde entra el conflicto. El marco jurídico legal no acaba de encajar y se crean lo que llamamos las initial coin offerings, ¿no? Se empieza a hablar de moneda, ¿no? Oferta inicial de moneda, ¿no? Cualquiera dice, esto es de la red descentralizada, es la bomba, yo puedo crear un proyecto y puedo crear una cosa que será como una moneda que se llamará Monzo, ¿no? Y ahí crearé un producto nuevo y todo el mundo lo querrá tener y ya está, y muy bien. Pues no, el 17, ¡boom!, explosionó, ¿no? Todo el mundo empezó a decir, sí, yo quiero un poco de Monzos y 3/4 de Victors, y ¿no? Y empezamos así y ahí, bueno, tuvimos esa explosión en el 17. Nosotros en el 17 dijimos, vamos a fundar, porque esta tecnología es la bomba, esto va a ir muy
muy bien, pero precisa que encaje con un marco jurídico legal, y que el marco jurídico legal ahora mismo parece que no encaja, pero igual si nos ponemos a estudiarlo con los expertos, igual sí que encaja, ¿no? Y por suerte en el 2021 hemos demostrado que sí que encaja, que hay trabajo, que el cambio no es inmediato, pero que ya podemos hacer casos de uso y negocios, y se puede generar economía utilizando estas plataformas descentralizadas. Hemos trabajado entre todos, ¿no? Ahora somos 550 socios, que no está mal. En universidades, ¿no? Tenemos 45% es instituciones públicas, universidades, pero 45% son pymes, ¿no? No está mal. Y lo que hacemos es colaborar en crear la red, en entender la parte jurídica y sobre todo encima en generar lo que llamamos los consorcios, el grupo de socios que compitan, que creen un marco basado en cláusulas contractuales y que realmente, o sea, en contratos inteligentes, y que realmente puedan generar nuevos casos de motor, ¿no? De motor de cambio, que esto es muy relevante. Y se basan, ¿y cómo lo hacemos, no? Pues, ¿y qué nos queda por hacer, eh? Porque esto no es fácil. Nos queda por hacer el cambio real, ¿no? Ese de repensar los modelos de sostenibilidad, el modelo de gobierno, porque si estoy haciendo un servicio que está basado, que yo voy a ir a un cliente final, pero está basado en mi relación con otras empresas y con otros sectores, el modelo de gobierno es relevante. Y esto es lo que tenemos que trabajar. Obviamente la privacidad, el dotar de propiedad intelectual a las cosas, el tener un entorno mercantil que sea claro, el poder dotar, ¿no? También a todos estos casos de la agilidad, ¿no? Porque esto es innovación. Esto no existe, estamos haciendo cosas nuevas, con lo cual mejor hacerlas pasito a pasito, ¿no? Y de poco a poco, que es lo que llamamos los modelos Agile. ¿Sabes? Oye, voy a proveer la primera iteración, el mínimo producto viable, una prueba de concepto, e ir explorando. El gran reto, que tenemos que ser muchos, ¿no? Y nos organizamos en comisiones y comités. Y el segundo reto es que tiene que ser tecnología abierta, ¿no? Y nosotros basamos nuestra realidad en que si yo construyo algo pequeñito, lo abro para muchos y me lo enriquecen. Y esa es la base de lo que llamamos en digital, ¿no? La economía, ¿no? La base del diseño abierto, ¿no? De tener hardware que se pueda hacer para muchos y software que se pueda hacer para muchos, pero al mismo tiempo que te lo prueben, que te lo hagan bien resiliente, que entre todos hagamos algo mucho mejor, porque eso es la base de esa nueva economía, ya sin el digital. La identidad digital, no quiero pasar, porque todo esto será posible siempre y cuando entendamos que hay un cambio fundamental. El cambio fundamental es nuestro, es de persona, y es cómo yo interactúo en el mundo digital. Y es la gran base del cambio. Hasta ahora nosotros interactuamos con nuestras pantallas, con nuestros relojes. ¿Y qué hacemos? Hacemos una cosa que se llama identificarnos, ¿no? Oye, Montse Guardia. Bueno, Montse Guardia no, bien, es mi login y mi password para esta app y mi login y mi password para esta otra. Bueno, ¿y aquí uso biométrico o no? No sé, ya veremos, ¿vale? Esto es lo que hacemos. Damos, nos mostramos. ¿Y por qué nos mostramos? Para que alguien, el proveedor de servicio o producto, nos autentifique y diga, sí, esta es Montse Guardia. Oye, Montse Guardia, mira, sí, le autorizo a que me compre. Fijaros que esto no lo hacemos en el mundo físico. Yo me voy a una tienda y quiero ir donde quiero ir y quiero comprar lo que quiero comprar sin que me tengan que decir, oye, Montse Guardia, no sé, estos zapatos no creo que te los venda. No pasa esto, ¿verdad? Ese es el cambio que tenemos que hacer en el mundo digital, que podamos acceder todos de forma democrática y que podamos adquirir servicios y productos de forma democrática y que no tengamos de dar más información de la necesaria. Quiero ir al gimnasio, quiero enrolarme, ¿no? Quiero hacerlo con la app. No tienes por qué dar, yo qué sé, la edad de mi hijo, ¿no? Oye, ¿y dónde vivo? No, mira, es que yo solo te tengo que decir que soy mayor de edad, no tienes por qué saber cuándo he nacido y simplemente que he pasado un certificado médico que sí que entiendo que lo necesites obviamente para asegurarte que yo estoy usando tu servicio de una forma correcta, entonces sí que eso te lo puedo dar.
Este cambio de cómo vamos a entrar en utilizar productos que están lejanos, productos y servicios lejanos, es el cambio de la identidad digital. Y en eso hemos estado trabajando, en crear un modelo, un estándar, donde podamos identificarnos, ¿no? Tener nuestra identidad, nuestra prueba de existencia digital basada en atributos, ¿no? Basada en caracterizaciones. Oye, mi edad, dónde vivo, qué he hecho esta mañana, en qué universidad he certificado mi título. Toda esta información puede ser relevante, son atributos, pero los voy a decidir yo a quién se los doy y para qué se los doy, ¿no? Ese es el modelo de la identidad digital descentralizada y ahí detrás tiene los verificadores y es otro nuevo marco que os recomiendo que lo estudiemos. Todo esto que estoy diciendo son pinceladas relevantes para hacer este cambio de economía, pero solo es posible si lo hacemos entre todos, entre muchos y trabajando en malla, ¿no? Trabajando en todo el mundo. En Alastair estamos buscando ese modelo, ¿no? Hemos trabajado en ecos, ¿no? en zonas regionales. Yo os diría que todo o casi todo se puede usar o se puede crear en blockchain, ¿no? O sea, la base de blockchain es una base de Internet. O sea, no te va a resolver, no voy a poner un blockchain en mi casa. Esto olvidaros. Si alguien nos dice, te vendo un blockchain, ostras, dudar, ¿vale? Dudar porque los blockchains es como vender Internet, ¿no? Lo veo difícil. Lo que sí que vamos a tener es cómo participamos en Internet en blockchain. O sea, cómo hacemos que nuestra economía se refleje en esta cadena de bloques y cómo creo un caso de uso. Y esa es la magia. La magia es que, por ejemplo, en este caso, toda la cadena de valor está presente en la red digital al mismo nivel. ¿Vale? Y si yo soy una empresa que estoy comprando y tengo 10 intermediarios, los 10 intermediarios están en la cadena de valor. Y voy a poder saber qué aporta cada uno. Fijaros la de transparencia que ganamos en las cadenas, fijaros la de relevancia que tiene la última milla del proveedor a una gran empresa o a otra empresa. Está presente en el mismo valor. Esto es lo que nos debe hacer reflexionar. Yo comentaros que esto es innovación, que esto son ideas, que estas reflexiones las tenemos que tener todos, que la sesión de hoy es para esto, es para que repensemos que la blockchain ya se utiliza para hacer 4 cosas: notarizar, registrar, trazar, ¿no? Seguir algo en la red digital. Empezamos a tener identidad digital, casos de onboarding digital, de que yo cómo entro, ya entro con mis atributos y los atributos que quiero dar, ¿no? Y finalmente el tema del token, que todavía nos falta por explorar. Todo nos falta por explorar. Estamos al inicio de esta nueva era, con lo cual yo os recomiendo, os he podido contar solo las mayúsculas, pero la lectura profunda os recomiendo a seguirla y que nos sigáis a todos. El mercado es enorme. O sea, el impacto que tiene el uso de estas tecnologías combinadas con Internet de las cosas, con la sensórica y con la inteligencia artificial, la automatización más profunda, esto es una red de transmisión, una red que va a permitir telecomunicar de forma distinta, pero tiene una potencia altísima. Y por eso, bueno, pues hacemos y empujamos lo máximo posible investigación, desarrollo e innovación, ¿no? Ayudar a las universidades a que la gente dedique tiempo a repensar el uso de estas tecnologías para hacer algo que se llama, en este caso este proyecto se llama Trublo, es Trust Blockchain, la confianza. La confianza, y en este caso lo que se está buscando desde la Comisión Europea es la confianza en la información que estamos consumiendo para hacernos más cultos, ¿no? Las noticias, o sea, la información sobre la que estamos, ¿no? Y que nos llega de forma tan rápida y tan directa, ¿no? La veracidad de esa información. ¿Cómo podemos garantizar la fuente de donde sale esa información, ¿no? Este proyecto es para pensar en esto. Entonces, bueno, pues deciros que hay mucho trabajo por hacer todavía, estamos al principio y que estamos al principio de esa era de transición y que nos sumemos porque solo y sí esta pandemia está aquí para ayudarnos a repensar. Y eso yo creo que es la gran magia de esta cátedra, que es verdad, estamos en esa transición y que dentro de unos años miraremos al pasado diciendo, estos son, ¿no?, la generación que lo construyó. Entonces, vamos a construir y os dejo aquí. Gracias.
Vale. ¿Está enchufado ya? Sí. Muchas gracias, Montse, por la presentación. Realmente... No, era por si me quitaba la diadema. Realmente, bueno, a mí me ha quedado mucho más claro el tema. Sigo teniendo dudas, no es fácil, ¿vale? No es fácil, pero yo creo que lo que sí que es importante de lo que has presentado, sobre todo en esta ponencia, pues bueno, es el hecho de poner de relevancia todo lo que se puede hacer y cómo puede cambiar el modelo económico a través del blockchain y de la colaboración. Y bueno, ahora vamos a abrir un turno de preguntas. No sé si desde casa, ¿no? se puede preguntar también, o ¿sí? Pueden preguntar también. ¿Me los van a mandar por WhatsApp? Si hay alguna pregunta, te las mandaremos por WhatsApp. Pues no llegaré a verlo porque me he dejado el teléfono en la mesa. Entonces, vale. Vamos a poner el WhatsApp aquí. No, bueno, tranquilo. Bueno, empezaré yo porque a mí me ha quedado más claro. Y, sin embargo, hay algunas cosas que todavía me han quedado un poquito difusas, porque hablas sobre todo de que va a ser una cosa que va a aportar mucha privacidad a los datos, que va a ser mucho más seguro, etcétera. Pero yo lo que tengo entendido es que todos los datos no se encuentran en ningún sitio en concreto, sino que se encuentran en toda la red. Y por lo tanto, de alguna manera, quizás sean también más accesibles para que todo el mundo pueda intentar realizar, como lo llamáis, ataques, etcétera. Y no sé si eso realmente mejora o empeora la seguridad de los datos. Está claro que los datos están encriptados y que los datos... Pero no sé... Sí, bueno, dos cosas aquí que es muy buena la pregunta. Cuando hablamos de blockchain no hablamos de una base de datos, ¿no? Esto, mucha gente dice, base de datos distribuida. Bueno, vamos a ver. No sirve para guardar datos. La blockchain sirve para transmitir datos. ¿Y qué tipo de datos? Datos que son etiquetas, datos que son pseudoanónimos, lo que llamamos datos que refieren a algo, ¿no? ¿Cuál es la gracia de la blockchain? Precisamente que no estamos haciendo que una base centralizada sea accesible por todos. Esto ya está. Lo que estamos haciendo es que datos míos de mi base centralizada, que no tengo por qué compartírtelos, ¿no? Porque es mi negocio o es mi información estratégica, yo lo que sí que puedo hacer es pedirte a ti, ¿no?, que la necesidad que yo tenga de ti sin darte todos esos datos. Por eso la relevancia de la cláusula contractual, ¿no? Cuando se creó, y es como funciona, ¿no?, cuando se crea el montar, ¿no?, hemos pasado de un modelo que es el de Bitcoin a otras blockchain, ¿no? En Bitcoin sí, el valor es el valor Bitcoin. Y eso no tiene una traducción a nada, es un valor Bitcoin. Pero cuando estamos usando y lo que estamos usando en las nuevas redes, blockchain públicas o privadas, ahí sí que estamos haciendo un intercambio contractual, ¿no?, una cláusula contractual, y ahí solo ponemos las condiciones. Oye, lo que decíamos antes, ¿no? Yo hago broma, ¿no?, pero es verdad. O sea, si yo tengo este tipo de calzado, que es el que quiero comprar en esta tienda, yo no te voy a dar la fabricación o el calzado, te voy a dar una etiqueta a ese modelo de calzado. Y eso es lo que yo voy a repartir, ¿no?, que es una información que no es relevante, que es muy concreta y que no estoy poniéndola en la red toda mi sabiduría. Lo que se utiliza y para lo que se utiliza la red descentralizada es para informaciones muy acotadas y muy claves, ¿no? Esto hablando de qué pongo en la red, ¿no? Y luego, hablando de la ciberseguridad, hasta ahora los ataques que ha habido y que se han sido positivos, ¿no?, que ha habido realmente se ha obtenido algo, ha sido en la interfaz, no ha sido en la on-chain, no ha sido en la cadena, ha sido en cuando entras, que nosotros llamamos off-chain, ¿no?, cuando estás fuera de la cadena y entras ese valor, cómo lo estás entrando en el bloque, cómo estás escribiendo, es donde se ha atacado, ¿no? Y ahí sí, o sea, ahí si no proteges cómo lo haces, si lo haces de una forma burda, ¿no?, que ha pasado, ¿no?, porque algunas aplicaciones cuando entran en la red no protegen la forma como se entra, ahí hay un punto débil, ¿no? Pero en general no ha habido una rotura
de seguridad en lo que es la transmisión, ¿no? Y eso yo creo que es muy relevante. Muy bien, de acuerdo. No sé si es algo... Otro tema que has comentado es el tema de la sostenibilidad. Y constantemente en la presentación has estado pues comentando que es algo que va a ser más sostenible, que va a ser, etc. Sin embargo, viendo todos los vídeos estos que me tuve que ver y buscando toda la información que me tuve que ver, algunos de los problemas que se achacaban al blockchain era justamente la sostenibilidad. Y en este caso hablaban de la cantidad de capacidad de procesamiento que necesita para establecer pues cada bloque en la red, haciendo lo que se llamaba minería. Bueno, pues de hecho, había una afirmación que era del Instituto Bruegel que decía que la energía global que consume la minería del Bitcoin en un año determinado es mayor que el consumo energético anual de Argentina. Entonces, claro, yo me quedé ahí y digo, bueno, esto no sé cómo... Sí, o sea, un poco primero, ¿no? Claro, os decía Bitcoin, ¿no? Bitcoin es un primer inicio, ¿no? Es el inicio, como si dijéramos, y se utiliza lo que llamamos un algoritmo de consenso. Ese algoritmo de consenso, lo que llamamos es la prueba de trabajo. Está basado, cuando llamamos prueba de trabajo, ¿el trabajo de quién? Pues es el esfuerzo de las máquinas, ¿no? Y las máquinas en resolver lo que se llaman problemas matemáticos. Y esa necesidad de resolver problemas matemáticos necesita mucha capacidad del ordenador. Aún y así, ¿no? Y esto es del 2009, aún y así, ahora mismo las blockchain no funcionan la mayoría con prueba de trabajo, funcionan con otros algoritmos cada vez más eficientes, y aún y así la electrónica, ¿no? La capacidad de energía que tienen nuestros ordenadores, esto lo podéis ver todos en casa, si ya teníais unos años, ¿no? Si comparas hace 10 años, ¿no? El ordenador que teníais con ahora, ¿no? El tipo de ordenador, estos portátiles, ¿no? Que consumen muy poco, pero su capacidad de computación se ha quintuplicado, ¿no? Entonces, es la evolución, ¿no? La evolución de la tecnología de información a nivel de electrónica, de hardware, ha sido exponencial, y a nivel de software, de saber programar, ¿no? También ha sido exponencial, ¿no? Y eso es calidad de código, ¿no? O sea, si tú realmente haces un programa que te consume la mitad de la memoria y 3/4 partes de una CPU muy potente, es que igual no estás programando muy bien, ¿no? Entonces, yo creo que ahí muchas veces... A mí me da la impresión que los artículos a veces es fácil escribirlo, pero luego... Para entenderlo de alguna manera, en estos momentos sí que es cierto, que a lo mejor, o era cierto hace unos años, que la capacidad de consumo... podría haber sido cierto en unos años, poco a poco esto es un problema que... Sí, en el 2021 no es el problema. Y de hecho, bueno, hay ahora mismo blockchains que al revés, que están demostrando que son muy energéticamente muy sostenibles, y ahora esta es la carrera, ¿no? Es cómo sacar un sistema, ¿no? ¿Qué sistemas blockchain están siendo más energéticamente sostenibles? ¿Xavi? Hola. Molt bones, Montse. Bueno, pues en aquesta última línia del consum energètic, aleshores notícies com aquesta de que Iran obliga a desconnectar tots els que estan minant Bitcoin en Iran durant l'època d'estiu perquè tenen apagons i ho aixequen això és propaganda dels països, i la competència que tenen en Xina en totes aquestes macrogranges que consumeixen tantíssima electricitat, això... No és ben bé... Bueno, o sigui, una cosa està clara, que hi ha un... O sigui, estem parlant d'elements que tenen impacte geopolític, no? Això segur. I el fet i el que us he dit, no? Pot ser que sí que és veritat que eficientment, si fem servir l'algoritme inicial, no? I si simplement tenim una granja d'ordinador, podria ser, però entre nosaltres no és la tendència, saps? I normalment les desconnexions no tenen un caràcter de preocupar-se per l'energia del país, o sigui, normalment tenen un caràcter més geopolític en el moment en el que estem vivint ara, no? Ara mateix estem vivint un moment molt clar on s'està apostant, no? Per un canvi de polítiques financeres
mundials a nivell de macroeconomia i sí que és veritat que s'està sortint, o és rellevant que sortiran les monedes que diem de banc central, no? Les monedes digitals, no? Que jo també sempre poso cometes perquè una moneda ha de tenir una política monetària i una tassa d'intercanvi i el que estem fent, i les criptos no són ben bé monedes, saps? Perquè s'ha dissenyat per un altre fi, no? I per això posem la paraula valor, no? Llavors, bueno, doncs aquí cometes, entre cometes els titulars. Sí, sí. Per tant, és moment d'invertir en blockchain? És moment d'invertir esforç, coneixement i sí, jo crec que jo només us puc dir que sí, que és el futur, que és el moment, és la internet del futur i del futur que estem dissenyant des d'ara, no? El futur existeix o existirà si el fem des del present. Saps? Si no, doncs el futur queda en algo que no és tangible. Però si des del present podem dissenyar d'una forma molt més equànime els models que ja tenim d'internet, perquè l'internet ja està aquí, no? I ja sabem que és molt potent, si podem redefinir els intercanvis, la blockchain és una eina de futur. Sí, sí. Sí. Bueno, muchas gracias por la presentación. En fin, no sé si hemos comprendido toda la trascendencia que tiene el cambio. La pregunta igual es un poco naif, pero es un poco cambiar el planteamiento. La cuestión sería, digamos, aquí, por ejemplo, tenemos un clúster cerámico. Vamos a fijarnos en unas empresas que lo que hacen es fabricar pavimento y revestimiento. Tienen un mercado global, internacional. Digamos, ¿de qué manera, si tuviéramos que decir qué cosas, me imagino, no, estoy seguro que ya han iniciado procesos, por lo menos de digitalización, porque son empresas muy innovadoras, etcétera, pero ¿qué pautas se podría, digamos, de este discurso que has planteado, ¿qué cosas les podríamos decir, ¿no? En caso de que fuera la idea de decir, bueno, qué cambios, qué posibilidades, para ver si es una cosa más concreta que ellos pudieran comprender, ¿no? Sí, un poco lo primero, ¿no? Lo primero es primero la infraestructura, ¿no? Si queréis un poco, vamos a costes de digitalización, ¿no? La blockchain, trabajar en tecnología descentralizada, me gusta más hablarlo así porque hay muchos tipos distintos de hacer blockchain, ¿no? Pero si hablamos de esta descentralización, la base es el cloud, ¿no? O sea, lo primero de todo es tener un hardware, ¿no? Un hardware que no necesitas tener en tu casa, no necesitas tener en un data center, o sea, no necesitas tener cerrado, puedes utilizar una cloud o lo que llamamos computación en nube, que está remota, poner unas líneas de código, que es lo que yo llamo, para mí la cadena de bloques es como un sistema operativo global, ¿vale? Entonces, ese software ya está, es un código abierto, ¿vale? Con lo cual, coste bajo. Y luego aquí sí que es verdad que para hacer mover, primero, ¿no? Todos nosotros presentes ahí, ¿no? En esa red descentralizada. Eso tiene el coste de lo que pueda costar una infraestructura cloud. O sea, no más ni menos. Pero luego encima le podemos poner este software que es abierto, cero coste, y luego sí que hay que saber, ¿no? Que una blockchain privada y una blockchain pública, las diferencias, pero la blockchain pública, que está todo presente, el valor de intercambio que hace mover la cadena se mueve porque se hace esta criptografía, ¿no? Porque se hace esta minería, ¿no? De cambios. Esto varía, es volátil, ¿no? Entonces puede tener unos días, ¿no? Hablando de Ethereum, por ejemplo, que es una de las blockchain más públicas, algunos momentos será un valor alto y otros bajo, ¿no? ¿Qué hemos hecho en Alastria para minimizar esta entrada? ¿No? A ti te puede costar una barrera decir, ostras, si me pongo en una blockchain pública no voy a saber cuánto me va a costar en el día esa transacción que puedo estar programando. Bueno, pues para eso en Alastria tenemos el coste cero, ¿no? Las redes de Alastria y con hacerse socio entras en una infraestructura permisionada, es parecida a la blockchain pública o también en otras tecnologías, y empiezas, ¿no? Sin tener coste de transacción, ¿vale? Esto es lo primero. Y lo segundo, y dices, bueno, vale, ya tengo esta infraestructura y está muy bien, ¿no? Y pongo mi empresa en un cloud y está ahí conectado con más gente. ¿Para qué? Vale, pues yo siempre digo, vale,
esto es un paso que vas a hacer, pero no es el paso importante. Antes de poner tu infraestructura cloud, que eso no es lo caro ni lo más relevante, hay que hacer una cosa que se llama definir el caso de uso, definir el intercambio, el para qué y con quién, ¿no? Y por eso decimos que la blockchain es colaborativa, es con más gente. El clúster de cerámica, ¿no? No sé mucho de esto, pero me ayudáis. No, pero bueno, yo entiendo que cada uno, ¿no?, de las empresas que están en el clúster, como es gremial, van a tener seguramente igual el mismo tipo de proveedores, ¿no?, igual el mismo tipo de clientes e igual el mismo tipo de trámites, ¿no?, que no son los que hacen que sean diferenciales. O sea, el nivel competitivo de cada empresa seguro que es distinto por una ventaja competitiva que cada uno sabe, pero seguro que hay una gran parte de lo que se hace en el sector que es mutualizable. ¿Vale? Identificación o verificación de proveedores, identificación de materia prima, de materia de calidad. No sé, ayudarme porque no sé mucho, pero sabéis, o sea, todos los trámites, eso se puede automatizar en cláusulas contractuales y eso, definirlo, es hacer unas cuantas reuniones, ¿no?, y implementarlo es estar ¿no?, cada uno de los agentes estar en la blockchain, implementarlo es crear, automatizar en software, esto es bastante rápido, es crear estas cláusulas contractuales y probarlas. O sea, que el tiempo viene a ser, siempre que hay una idea o una prueba de concepto, estamos hablando de meses, o sea, de 2, 3, 4 meses a 6 meses, depende de la complejidad y los números de actores. Entiendo que en todo caso es una decisión que sería de la empresa individual. En el caso del clúster, quizá la característica es que, por definición, está concentrado en un espacio físico muy reducido, que hay muchas instituciones, digamos, que son del conjunto del clúster, que quizás no sé, tendría sentido hacer un planteamiento más colectivo que individual, ¿no? Tendría sentido, digamos, como propuesta, ¿no? Claro, o sea, siempre hay, en el clúster hay la relación del clúster con el entorno, ¿no?, pero también hay la relación interna, ¿no?, entre las empresas que están en el clúster, ¿no? Entonces, siempre se trata de identificar esas, yo siempre digo, escollos de trámite, ¿no? O sea, yo siempre digo, cuando voy y veo una cola, ¿no?, o una cola, ya sea personas o sea papeles, ahí hay un elemento blockchainizable. O sea, si tú estás esperando para hacer algo en concreto, es porque seguramente al otro lado hay una gestión no automatizada. Entonces, ahí yo creo que sí que hay espacio de reflexión. Y el clúster, obviamente, al conocer muy bien el sector, sabe muy bien dónde hay esos escollos. A ver, un momentito, Luis. Tenemos una pregunta de la webcam. Vicente Bernia López pregunta, dice: muchas gracias por tu ponencia, Montse, me ha parecido magnífica. Aparte de los muchos posibles usos de la blockchain, de los smart contracts, etcétera, ¿ves posible ir hacia una economía descentralizada, real y reconocida por las instituciones? ¿Veremos más posiciones como la de El Salvador? Sí, muy buena pregunta. Saludos desde aquí. Para mí son dos preguntas, ¿no? La primera pregunta es, ¿vamos hacia una economía descentralizada? La economía es descentralizada, ya, si lo veis, ¿no? Por eso os hacía la reflexión de la economía sin la etiqueta de digital, ¿no? O sea, realmente ahora mismo el comercio exterior, y por suerte España, somos un país que exportamos, ¿no? Pero os he de decir que importamos. O sea, hay otros países, ¿no?, como Estados Unidos, que exportan muchísimo más que importan. Entonces, fijaros, ha de haber ahí un equilibrio de economía en el comercio exterior y en el valor de las empresas para el territorio, ¿no? O sea, sin necesidad de exportar, pero también exportando. Entonces, la economía descentralizada va a venir, ¿no?, o viene desde el momento en que queremos o sabemos que hay comercio exterior, ¿no?, y que Internet o que la digitalización nos permite llegar a más países más lejanos. Entonces, sí, la economía es ya descentralizada y con esta herramienta va a ser más naturalmente descentralizada. Tema Salvador o moneda, ¿no?, que ahí es como...
como para mí es como muy, muy sensible. El tema a nivel financiero, ¿no? Es lo que os decía, una moneda fiat, ¿no? Una moneda euro, una moneda que tiene una política monetaria, tiene una tasa de intercambio y tiene unas reglas financieras. Esto es todo un modelo financiero que actualmente está regulado, ¿no? Que tiene un regulador, tiene un emisor y tiene un entorno. Que un país como El Salvador diga, bueno, pues dejo mi moneda a un lado y hago cripto, ¿no? Pues why not, ¿no? ¿Por qué no? O sea, yo mi economía la puedo valorizar a través de una cripto, ¿no? Que es un cambio, o sea, y si voy a hacerlo a través de una cripto, que sea Bitcoin porque es la que lleva más tiempo, ¿no? y que ya tiene mucha gente. Entonces, es una decisión muy profunda, o sea, no es una decisión de voy a cambiar una moneda por una cripto, no, es que si voy a hacer cripto voy a tener que asumir que el intercambio de cripto es global, que yo como Salvador estoy en un modelo global de cripto, no estoy para mi país no estando. ¿Que esto es raro o extraño? No, yo creo que es súper innovador y que nosotros en su momento decidimos que la peseta, ¿no? Ya no era peseta, sino que era euro, fijaros, pues ahí hubo una decisión también muy mutual, ¿no? Hubo una comunidad económica europea y pusimos un empuje a un mercado único y dijimos, cada país de la comunidad europea dijo, mira, dejo la peseta y me pongo en el euro, dejo la lira y me pongo en el euro. Ese cambio ya lo hemos vivido, o sea, no, pero siempre era en el marco de esas políticas monetarias y esa tasa de intercambio. ¿No? El euro nació pues, sabiendo que habría una equivalencia, ¿no? Un cambio. Claro, aquí El Salvador, ellos pues yo creo que han hecho un ejercicio muy interesante de innovación, tanto a nivel productivo como situacional, y que veremos. Que nosotros ahora mismo en esta discusión de lo que ha pasado en El Salvador tenemos que tener también en visión, ¿no? Lo que estamos haciendo, lo que está pasando en el mundo de las monedas de Banco Central y las monedas digitales de Banco Central, que al final algunas se apoyan o tienen la intención de apoyarse sobre mecanismos de cripto, ¿no? de cripto o de blockchain. Oye, pues ahí hay todo un espacio que lo vamos a ver, que yo creo que está siendo impulsado, que en este momento ya sabemos que China se ha posicionado y ha empezado a decir, yo tengo el yuan, pero también tengo el yuan digital, ¿no? Y fijaros que no es lo mismo. El yuan es el yuan y el yuan digital es algo nuevo que están haciendo, que incluso le están poniendo una especie de cajeros, ¿no? Que no sabemos qué va a pasar. Pues esta decisión que están comentando y que sale en los documentos científicos, ¿no? De las universidades chinas, están explicándolo. Bueno, aquí también vamos a ver cómo se explica también el posicionamiento sobre este euro digital o esta moneda de Banco Central Europeo y de acuerdo con los bancos centrales. Entonces, estamos en un momento súper interesante y la pregunta es muy buena. Muy bien. Pues tenías tú Sí. una... Bueno, no nos queda última mucho tiempo, sí, pregunta, porque ya estamos acabando, pero bueno, vamos acabando, si no... yo solo quería hacer un comentario por lo que has dicho de este proyecto que tenéis sobre la confianza, ¿no? Porque yo creo que alrededor de esto del blockchain, el Bitcoin, pues yo creo que a los que no lo conocemos mucho, pues siempre está esta incertidumbre de cuánto de burbuja tiene alguna de las cosas, ¿no? Como tal, yo creo que esta parte de la confianza sí que me resulta interesante. Y alrededor de esto, pues bueno, este fenómeno de los NFTs que has comentado al principio, ¿no? Que hemos visto que recientemente se ha pagado pues 2 millones de euros por el primer tuit de la historia, cosas de este estilo, que bueno, desde fuera pues parecen como muy volátil todo, ¿no? Has hablado tú antes de esa volatilidad que vosotros creo que cubrís con lo que habéis explicado anteriormente. ¿Cómo se puede hacer para combatir esta desconfianza o no sé, simplemente Sí. desde este punto de vista que podrías comentar? Sí, sí, me gusta comentarlo porque es verdad que a veces leemos en prensa, ¿no? Muy rápidamente artículos y sobre todo titulares que nos enganchan a leer la noticia, ¿no? O sea, dos cosas, ¿no? Primero, Bitcoin es un caso concreto que ha evolucionado mucho el tema de la tecnología descentralizada y que precisamente estamos investigando, ¿no? Con este proyecto europeo y ahora mismo hay una segunda Open Call, cuando llamamos Open Call es llamada abierta al mercado, a investigadores, ¿no? a un mundo de emprendedores, o sea, puede ser instituciones
universitarias o no, o emprendedores, pero gente que quiera investigar o trabajar o que tenga ideas para utilizar esta tecnología descentralizada para verificar, ¿no?, el valor de la verdad, ¿no?, de qué es la verdad, ¿no? También es muy etéreo, ¿no? Pero tener algo que podamos trabajar, y ese es el marco, ¿no?, de comunicación confiable y de comunicación que se haya profundizado. Para esto también sirve la cadena de bloques. Entonces, eso es lo relevante de este proyecto Trublo y que os recomiendo, porque la segunda llamada a emprendedores o a estudios va a ser ahora en septiembre. La primera ya se ha hecho. Y hay otra tercera el año que viene. Esto por un lado. Y por el segundo lado, lo que comentabas de los NFTs y del valor, ¿no? O sea, alguien que pague tanto, entre comillas, tenemos que ver qué significa pagar. Para mí es fantástico hablar de esto con expertos en economía, ¿no?, o estudiosos en ese tema, porque el valor, ¿no?, ¿no?, y ya si bajamos, ¿no?, a los modelos de precio y costes, ¿no?, a saber diferenciar en qué es un coste y qué es un precio, qué el mercado está dispuesto a pagar, esa es la reflexión. O sea, la reflexión alrededor de los NFTs es hacernos dotar a los sociólogos, ¿no?, economistas y sociólogos, que estamos en un mercado actualmente que es interesante, ¿no?, el hecho de que alguien o personas grupales, de forma grupal, estén dotando de un valor enorme un elemento pues etéreo o digital, ¿no? Entonces, yo creo que hay una reflexión sobre el valor y sobre el modelo económico de poner precios, ¿no?, el modelo más básico, ¿no?, de cuándo ponemos un precio, qué significa un coste y qué significa un precio y hacia dónde estamos yendo, ¿no? Y es súper buena la reflexión. Yo creo, no nos quedemos solo con los titulares, ¿no? Y luego, también avisar, ¿no?, también lo que decíamos antes de invertir, ¿no? Cuidado, ¿no? Esta tecnología o sí es digital, y has de saber que hay ingenieros, ¿no?, ingenieras y gente que desarrolla código que eso es lo que son las líneas de código, los que dotan de valor, ¿no?, a lo que estés intercambiando. O sea, en verdad no estás comprando o vendiendo, estás intercambiando, ¿no?, estás haciendo una contribución de una moneda fiat que tiene su valor en el mercado y que te ha costado X conseguir ese valor, lo traduces a otro valor y ese valor entra en un mundo que es el mundo del software, que es un mundo determinado y que lo has de conocer. Entonces, esa es la alerta siempre que hay que tener, ¿no? De esto no es magia, ¿no? No es magia, no te hace rico por, ¿no?, eso de esa apuesta generalizada, ¿no?, de, bueno, esto es como hacerte rico porque sí, ¿no? Bueno, no, hay que saber y saber dónde estás traduciendo tu dinero y por qué, y que no sea un dinero que luego no necesites, ¿no?, para tu día a día. Muy bien, pues muchísimas gracias, Montse. Está claro que hay algunas preguntas más, pero ya no tenemos más tiempo. Daría para mucho más, lo tenemos que dejar aquí. Y nada, deciros que ahora mismo tenemos un coffee break, entonces vamos a estar un ratito sin programación. Gracias.